Hola, ¿cómo estamos? Feliz sábado. Hoy, 1 de junio, donde estamos empezando un nuevo mes, una nueva lección que es el número 10 de este gran folleto que hemos estado y estamos estudiando, el gran conflicto. Y titula, El espiritismo desenmascarado. Yo me imaginaba una máscara ahí y que me quitan la máscara y veo todo claro. Y eso, Dios mediante, lo vamos a estudiar y es un privilegio, yo creo, estudiar esto. Así que oremos para orar. Padre amado, te damos muchas gracias porque tú nos enseñas una vez más que está escrita tu palabra. Ayúdanos a entender y guíanos. Te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El porqué del título llama la atención, ¿no? El espiritismo. ¿Qué será? Bueno, un feliz sábado para todos. El espiritismo es una herramienta, si hablamos en términos espirituales, es una herramienta del enemigo de Dios, ya, para distraer, engañar sobre Jesús, ya. Ese es su gran propósito, siempre lo fue y siempre lo será, ¿no? Hasta el último día de su existir del enemigo. Entonces, es una herramienta del enemigo, donde utilizando varios tipos de medios tratan de comunicarse con personas ya fallecidas. Hay un engaño a través de la muerte, hay un engaño que está aún vigente, y es más, esta mentira va a ser es mundial. Es mundial esta mentira, de diferentes formas es mundial. Y ahora la lección trata de ayudarnos a ver qué es lo que dice la Biblia. Así es. Entonces vamos a ver el versículo, lo que está escrito en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Y dice, el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. El versículo muestra el antídoto para este engaño. Aquí ya podemos estudiar y saber la conclusión de toda la semana. Esto es lo que pasa. Volvamos a leer. Vamos con la primera parte. El Señor descenderá del cielo con voz de mando. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Primero, el mismo Señor Jesús, cuando vuelva, ¿no? Con voz de arcángel, con trompeta de Dios, etcétera, es algo que va a ser visible y audible para todo el mundo. Apocalipsis 1:7 dice que cuando en su venida todo ojo lo verá, todos lo verán. Es más, incluso hay una resurrección especial que se va a involucrar para poder ver la segunda venida, que ese es otro tema. Pero ¿cuál es el fondo? Que Jesús viene, eso dice el versículo. ¿Y qué va a pasar? Para esto hay dos tipos de vivos y dos tipos de muerte, pero también dos resurrecciones. Volvamos a estudiar el versículo. Hasta arcángel, trompeta de Dios. Ahora sí. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero, hasta ahí. Y los muertos en Cristo. Entonces aquí ya nos está diciendo, hay dos tipos de muertos. Los muertos en Cristo y los muertos sin Cristo, ¿no? Ahora, cuando Jesús descienda, los muertos en Cristo resucitarán primero. La primera resurrección es para los que ya están muertos, y ahorita viniese Jesús, pero murieron creyendo en Jesús. Ellos van a resucitar. Eso dice el versículo. Pero, ¿qué más dice? Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Dios con las nubes a los cielos, ¿no?
Ahora dice, ahora nosotros, los que vivimos, los que estemos vivos cuando venga Jesús, otra vez, dos tipos de vivos. Vivos con Jesús y vivos sin Jesús. Ahora, ¿qué va a pasar? Los vivos con Jesús seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué significa? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Te doy un par de ejemplos. Uno, después de esto, nosotros vamos a ir al cielo a recibir a Jesús. Al cielo. Ahora, yo no salto más de 1,5 metros, no sé, ponle, no sé, no salto mucho. Pero ahora en el cielo, o sea, vamos a ir al cielo a recibir capacidad que ahorita no tenemos. Una de las capacidades que tendremos cuando seremos arrebatados, transformados. Este cuerpo de muerte, este cuerpo que envejece, será transformado. ¿Ya? Transformado. Entonces, este cuerpo mortal se convertirá en un cuerpo inmortal. ¿No? Entonces, son varios tipos de transformaciones que tendremos. Ahora, ahí dice, una vez más, hay dos tipos de muertos, dos tipos de vivos. Viene Jesús, primera resurrección. ¿Quiénes resucitan? Los muertos en Cristo. A los que están vivos, ¿a quiénes se los lleva? A los vivos en Cristo. A los vivos en Cristo. Y se los lleva y todos vamos a recibir a Jesús en el aire. Entonces, ahí está el centro de este versículo, ¿no? Y estaremos con Jesús para recibir en el aire y así estaremos con Jesús para siempre. O sea, la lección enfatiza, ahora que estamos aprendiendo sobre la muerte, que el que murió, murió. O sea, esa es la realidad, esa es nuestra realidad. El que murió, murió. ¿Ya? Pero cuando venga Jesús, en la primera resurrección se levantarán los muertos en Cristo. Así es. Y también es nuestra promesa. Así es. Amén. A los Amén. que hemos perdido a nuestros seres queridos. Así es. ¿No ve? Al ver Pensé que me ibas a preguntar ahí, ¿y los que no han aceptado a Cristo? Sí, y tengo ahí dos preguntas también, ¿no? El tema de lo que... Ese es uno, de cómo sabemos que cuando uno muere, vemos, ¿no? Es buena persona, sí, ha recibido al Señor, pero tú has mencionado que hay dos tipos de muertos, ¿no? Los que mueren en Cristo y los que no mueren. ¿Cómo sabemos quién no ha muerto en Cristo? Tal vez el que se ha ahorcado, se ha suicidado. Wow. O cómo sabemos eso, ¿no? Un tema fuerte, lo que mencionas, pero te lo voy a resumir de esta forma. Primero, los muertos en Cristo y muertos sin Cristo, si bien nosotros podemos ver alguna característica, tal vez algo visible, pero no tenemos la capacidad de ver los corazones. Exacto. Podemos ver a una persona muy enojada, furiosa en todo momento, de mal carácter, es más, que habla mal de Cristo. Pero en su corazón tal vez un día trabajó el Espíritu. Y tal vez esa persona también aceptó a Jesús. No es nuestro trabajo determinar quién sí y quién no aceptó a Jesús. En un funeral, por ejemplo. Buena persona. No tenemos esa capacidad. Y no deberíamos ni juzgar quién sí y quién no. Ese es un trabajo de Dios. La segunda pregunta: ¿qué pasa con los muertos que no están en Cristo? Bueno, una vez más, viene Jesús, se los lleva a los que aceptaron a Cristo. A los vivos y a los muertos se los lleva. Van a pasar 1000 años. Después de los 1000 años, Apocalipsis, ¿no?, dice que Jesús vuelve con todos sus hijos. Y ahí, ahora, va a pagar cada uno según su obra. En este caso, a los que no aceptaron a Jesús, corresponde los va a resucitar. También va a haber una resurrección de estas personas, pero para un juicio, una condenación, etc., porque no aceptaron a Jesús. Y de ahí viene la segunda muerte o la muerte eterna. Ahí donde nunca más nadie se va a levantar. Es por eso que nosotros todos apuntamos a la primera resurrección. Eso implica que aquí y ahora es nuestra oportunidad de aceptar a Jesús.
así ¿no? sea. Y el otro que tal vez para dejar algo más claro, el tema del arrebatados, dice, ¿no? Seremos arrebatados junto con ellos. Normalmente esto, el arrebatamiento, creo que lo llaman, es cuando se va el espíritu y su ropa se queda. No sé en qué películas, no sé en qué creencias, vamos a ser arrebatados, pero ahí está tal vez algo que no está claro. Ya. En sí, ¿cuál es lo que debería ser? Bueno, la Biblia sí menciona lo que se llama la palabra arrebatamiento y lo dice textualmente. Quizá lo que tú mencionas es una teoría, ¿no? Una teoría que de muchos cristianos que se le llama el rapto. Ah, el rapto. Sí, el rapto. El rapto tiene un origen de hace aproximadamente unos, si mi memoria no me falla, 250 años más o menos, ya aprox. Es llamativo porque si estudiamos el rapto, los primeros que mencionaron esta creencia del rapto tuvieron una vida llamativa, es más, hasta contrabíblica, por así decirlo. Llama la atención, pero luego se ve una modificación, ¿no? Primero empezó como rapto, luego se llamó rapto secreto, luego volvieron a lo que es rapto. El rapto secreto no sé cuál será en este momento el pensamiento de alguna creencia, ¿no? Y bueno, ahí vamos a dejar ese tema que en realidad refiere de que Jesús viene, ¿ya? La teoría del rapto es Jesús viene, no lo vemos en las nubes, ¿ya? Y a sus hijos se los lleva antes de la tribulación, ¿ya? Se los lleva y, bueno, desaparece el cuerpo. Y la ropa queda ahí abajo, ¿no? Y está en varias películas, incluso hay una muy conocida con Nicolas Cage, que es un actor famoso, etcétera, ¿no? Es otro punto de vista. Hemos dicho que para estudiar Daniel y Apocalipsis hay varios tipos de escuelas, y esta es una de ellas, ¿no? Que también lo menciono. Nosotros creemos en lo que, bueno, nosotros somos un poquito, no sé si decir, tenemos que ser, vamos mucho a la Biblia, ¿no? Tiene que decir el versículo, si no, no está. Entonces, por eso es que nosotros mencionamos lo que acabamos de decir de cómo va a ser la muerte. Listo, todo aclarado ahí. Entonces, yo creo que para que haya este título que dice, ¿no? Siempre hubo un origen. Entonces, ¿cuál será el origen del espiritismo? Bueno, el origen de todo lo negativo, el origen de todo dolor, el origen de la muerte, el origen de estas teorías, por ejemplo, siempre la tuvo el enemigo. El enemigo, esta es su idea. Y esta idea la tuvo desde siempre. Y te la muestro. Vamos a abrir la Biblia en Génesis 3 y vamos a ir leyendo. Dice el versículo 1. La serpiente era más astuta, está hablando del engaño. Adán y Eva habían sido creados, pero había una serpiente que era más astuta que todos los animales del campo, ¿no? Que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, bueno, las serpientes no hablaban, pero el enemigo utilizó una serpiente para hablar a la mujer, no a esta mujer, a Eva, pero una representación. Con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Empieza con una mentira, etc. Pero la mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no moráis. Ni tocaréis es algo que exagera nuestra madre Eva, porque solo dijo no tocar, no comer, pero aquí le aumenta ella, no tocar, para que no muráis. Abre la puerta de la muerte, ¿no? 4, y este es el versículo 5, son versículos clave del origen del espiritismo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no vas a morir. Entonces, hasta ahora, esa mentira sigue existiendo. ¿Cuál? Nosotros, cuando tenemos a alguien fallecido,
¿ya? Creemos de que, bueno, primero estamos en nuestra primera etapa del duelo que se llama negación. En esta negación no aceptamos la muerte. Entonces, siempre ha habido películas, la influencia de nuestro contexto, etcétera, de que ha descansado, se ha ido al cielo. Se ha ido al cielo y que en el cielo nos está mirando. O sea, no murió, solo su cuerpo descansó, solo su cuerpo, la materia, está en el cementerio, pero el ser de la persona está por ahí. Y algunas veces cuando hemos perdido algún familiar creemos que ahorita se va a aparecer, me va a hablar, me va a decir algo, etc. En todas las culturas, esta mentira ha sido de diferente forma. No moriréis. Romanos, griegos, etcétera, como ponían monedas en los ojos para cambiar, ¿no?, de lugar, para que el barquero los lleve al lugar del descanso eterno, pero si no tenía monedas para pagar no iba a pasar. Igual, eran creencias, pero ¿qué implicaba? La creencia de que no estaba muerto, que el físico tal vez haya muerto, pero queda su ser por ahí, ¿no? Queda por ahí. Y como queda por ahí, entonces busco medios para comunicarme con él. Pero me estoy adelantando, eso es para mañana. Pero el origen, ¿cuál es? No moriréis. Así dice el enemigo. Sí, realmente creo que el enemigo es muy astuto, que se aprovecha cuando tal vez nos sentimos débiles y tocan la emoción, ¿no?, que es el dolor. Tú has perdido a tus papás, tú sabes bien, yo también, entonces a Dios gracias que estamos aprendiendo mucho más de lo que es realmente este tema. Vamos a terminar orando, por favor. Oremos. Bendito Señor, prácticamente estudiamos el resumen de toda la semana. La muerte, sí, está muerto. En la muerte murieron. Pero también tenemos esperanza en la resurrección. Tú no inventaste la muerte, pero sí la resurrección. Bendito eres, Señor. Ayúdanos a aprender este tema. Por Jesús. Amén. Amén. Nos vemos hasta mañana. Escuela Sabática Facilito. Chao, chao.